Abran su Biblia, por favor, a la carta de Pablo a los Filipenses en el capítulo 2. Y mientras ustedes abren su Biblia y llegan al pasaje, yo oro una vez más. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por tu amor y misericordia. Gracias por la oportunidad que nos das ahora de abrir tu palabra. Enséñanos a través de ella, Señor, todo lo que tú quieras que aprendamos, como iglesia, como individuos, pero más todavía como seguidores tuyos, como tus discípulos. Señor Jesús, por el poder de tu Espíritu, enséñanos las cosas que quieres que sepamos a través de esta palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Muy bien, la semana pasada comenzamos con los 2 primeros versículos del capítulo 2 de Filipenses. Y vimos en esos 2 primeros versículos un par de cosas. Uno, vimos lo que los cristianos tenemos en Cristo Jesús como iglesia. Lo tenemos como individuos, pero también lo tenemos como iglesia. Y creo que como individuos es maravilloso tener todas estas cosas, pero creo que el milagro, una de las cosas que son más milagrosas dentro de la iglesia, es que todos, aun cuando somos individuos, podemos tener esto como grupo, ¿verdad? Mencionamos estas cosas: consolación en Cristo, consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable, misericordia, y luego gozo y unidad. Todas esas son cosas que están a nuestro alcance. Todas esas son cosas que como cristianos nosotros podemos tener en nuestra vida personal, pero en nuestra vida como iglesia también. Porque debemos recordar, y como vamos a ver más adelante, la iglesia es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo, que es compuesto por diferentes miembros. Entonces, cuando todos estamos reunidos aquí, todos somos un solo cuerpo de Cristo. No está dividido Cristo. Y todos como miembros de ese cuerpo tenemos ciertas cosas que Dios nos ha llamado a hacer para el bienestar de ese cuerpo. Entonces, eso es una de las cosas más maravillosas que yo encuentro dentro de la iglesia. Y no sé cómo hay gente que puede despreciar la iglesia o sentir que no necesita la iglesia, cuando en un cuerpo, ¿sí?, el cuerpo necesita de todos sus miembros para funcionar como debe funcionar. Entonces, la iglesia, si en realidad es un cuerpo, y si en realidad hay unidad, y si en realidad eso nos va a traer gozo, en el cuerpo que es la iglesia, en el cuerpo de Cristo que es la iglesia, cada miembro tiene su lugar. Y cuando un miembro decide que no va a ser parte de ese cuerpo, no es lógico, porque ningún miembro de su cuerpo le dice a los otros miembros: yo no quiero ser parte de este cuerpo, así es que me voy. Yo puedo vivir por mí solo. Póngase a pensar. Si su dedo pulgar le dice: yo no quiero ser parte de este cuerpo, me caen gordos todos los demás miembros de este cuerpo, así es que córtenme y déjenme a mí solo, yo puedo hacerla solo, no lo necesito a los demás. ¿Qué le pasaría a ese dedo pulgar una vez cortado del cuerpo? Se seca, se muere, no funciona, no tiene nada, ningún poder para hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque necesita a los otros miembros. Entonces, cuando un miembro de la iglesia se va, cuando un miembro de la iglesia decide que la iglesia no es para él o para ella, cuando un miembro de la iglesia decide que puede, en donde quiera, recibir las mismas bendiciones que se reciben en la iglesia cuando todos estamos reunidos como cuerpos, se está engañando a sí mismo. Porque todos nos necesitamos los unos a los otros. Esa es precisamente la razón por la que Dios nos llama a unidad, por la que el Señor Jesucristo pidió al Padre que nos hiciera uno, así como Él y el Padre eran uno. En esa unidad es en donde encontramos la fortaleza que necesitamos. Por eso, inclusive hablando del matrimonio, el Señor dice desde el principio: a causa de esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán, en hebreo es la palabra echad, que quiere decir uno, pero uno compuesto de varios miembros. El matrimonio se compone de ¿cuántas personas? 2, hombre y mujer. Pero los dos en el matrimonio se hacen uno. Y al hacerse uno, entonces ahí en esa unidad es en donde el matrimonio se manifiesta su poder, manifiesta su fortaleza, manifiesta su comparación con lo que es Cristo y la iglesia. Y es hermoso cuando vemos esa imagen. Ahora, ¿cómo podemos disfrutar de todas estas bendiciones a las que tenemos acceso? Porque a menudo sabemos que tenemos ciertas bendiciones en Cristo, sabemos que tenemos ciertas bendiciones en la iglesia, sabemos que tenemos ciertos privilegios y también ciertas responsabilidades, pero ¿cómo disfrutar de todo ello? Los próximos versículos es lo que Pablo nos va a decir. ¿Cómo hacerle para que esta iglesia, la iglesia de Jesucristo,
¿sí? Aquí en San Diego, ¿sí? La Calvary Chapel San Diego en español, podamos reflejar claramente el cuerpo de Cristo, podamos reflejar claramente la unidad que debe haber en el cuerpo de Cristo y podamos así manifestar a toda la gente a nuestro alrededor que en realidad somos parte de Él y Él parte de nosotros y juntos podemos llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Y estoy hablando literalmente a todo el mundo. Porque ahorita se está transmitiendo esto en vivo y hay mucha gente viéndonos en muchos lugares y hay gente que nos va a ver mañana y hay gente que nos va a ver a través de la semana y va a escuchar este mismo mensaje que de alguna manera se va a unir a nosotros y va a recibir el mismo mensaje que el cuerpo de Cristo local está recibiendo, pero a nivel mundial. Estamos a 3,000 personas de tener 1 millón de visitas a nuestro canal de YouTube. 1 millón de visitas. Ok, yo no sé cuántos estadios se necesitarían para predicarle a 1 millón de personas, pero ¿saben qué? Les estamos nosotros, porque ustedes son parte de ello, llevando el mensaje ya casi a 1 millón de personas. Y eso es impresionante, porque nunca se imaginó uno que eso fuera a suceder. Y recuerden que la palabra de Dios nos dice que cuando llegue el final del tiempo de los gentiles, o sea, cuando el último gentil escuche el mensaje del evangelio, entonces es cuando el Señor Jesucristo va a venir por su iglesia. Así es que si nos la llevamos de millón en millón, tarde o temprano va a oír ese último gentil el mensaje de salvación y el siguiente suceso que va a pasar es que la venida de Jesucristo por su iglesia. Así es que por eso seguimos predicando. Pero ¿cómo le hacemos entonces? ¿Cómo tenemos esa unidad? ¿Cómo podemos lograr ese gozo? ¿Cómo podemos disfrutar de todas esas cosas que les mencioné al principio? Noten en el versículo 3 de Filipenses capítulo 2. Primero, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando a cada uno, a los demás, como superiores a sí mismos. Entonces, ahí está el principio. Ahí está el principio de cómo podemos lograr esa unidad, de cómo podemos lograr tener esas bendiciones. No hagan nada dentro de la iglesia o como parte de la iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo. No hagan absolutamente nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Vamos a ver qué quiere decir esto. Contienda. ¿Saben lo que quiere decir contienda? De acuerdo a la Real Academia Española, quiere decir discusión, quiere decir debate, quiere decir pelea, quiere decir riña y quiere decir batalla. ¿Okay? Pablo está exhortando a la iglesia aquí a que todo lo que se haga dentro de ella, todo lo que se haga dentro de ese cuerpo, no manifieste ninguna de estas cosas. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le esté diciendo a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que no haga nada que manifieste todas esas cosas? ¿Sabe por qué? Porque existen esas cosas dentro de la iglesia. Porque si no existieran dentro de la iglesia, Dios no tendría que señalarnos y recordarnos por el poder del Espíritu que no deben existir. ¿Sí? Entonces, deben existir si Dios está diciendo que no deben existir. Y si nosotros decimos que no existen, estamos haciendo de Dios un mentiroso, porque entonces nos está llamando a cuentas por cosas de las cuales nosotros no somos culpables. Y la palabra de Dios nos dice que el juicio de Dios es certero. Él no habla nada más por hablar, Él no desperdicia palabras. Entonces no debe haber contienda entre nosotros. O sea que no debemos hacer nada porque vemos cómo se está haciendo y creemos que de alguna manera nosotros podemos hacerlo mejor, o decimos algo así como déjenme a mí, yo lo puedo hacer, denme a mí la dirección de esto, de aquello y yo lo voy a hacer mejor. El hermano o la hermana fulana está fallando, o esto no debería ser así, esto debería ser allá, entonces denme el puesto a mí, denme la posición a mí. Estamos haciendo lo que queremos hacer por contienda. Lo estamos haciendo para pelear, lo estamos haciendo para causar división, lo estamos haciendo porque nosotros nos creemos más o mejor que los demás. Y eso no debe existir en la iglesia. Y luego, vanagloria. ¿Saben lo que es vanagloria? Vanagloria es jactarse de lo que uno piensa que vale o de lo que se puede hacer. ¿Se fijan ustedes? Jactarse de lo que uno piensa que vale o de lo que puede hacer. Quiere decir que aquí una persona que tiene esta clase de sentimiento es una persona que se autoestima muchísimo. Se autoestima, auto de mí, yo mismo.
Me estimo como mejor que los demás. Me estimo como que yo puedo hacer las cosas mejor que cualquier otro. En la iglesia las cosas no se deben hacer porque estamos tan llenos de autoestima que pensamos que nosotros o somos los únicos que podemos hacerlo o que nadie puede hacerlo mejor que nosotros. Porque créanme, dándole la oportunidad a personas que nunca pensamos que podían hacer ciertas cosas, nos pueden sorprender. Nos pueden sorprender. Ha habido veces, no les voy a decir cuántas ni les voy a decir cuándo, pero ha habido veces que alguien está cantando aquí enfrente y alguien me dice, oye, yo no sabía que él o ella cantaba. Pues no sabías porque nunca lo habías escuchado, pero si se le da la oportunidad a la gente de hacer y de usar los dones que Dios les da para usarlos, saben que nos van a sorprender. Y eso es lo que debemos de tener en cuenta siempre cuando hacemos cosas dentro de la iglesia, que siempre puede haber, y la mayoría de las veces hay, alguien a quien Dios le ha dado dones mayores a los nuestros, mejores que los nuestros, y que una vez que se ponen a usar esos dones, nosotros simplemente nos podemos hacer a un lado y decir, ok, si Dios te ha llamado a hacer eso a ti, vámonos, tú hazlo. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo y miembros del cuerpo de Cristo, y como miembros del cuerpo de Cristo estamos sujetos a la cabeza y lo que la cabeza diga. Entonces no debe ser por vanagloria, no debe ser para jactarnos de lo que nosotros pensamos que valemos o de lo bien que podemos hacer las cosas. Vanagloria también pudiera significar que no debemos hacer nada simplemente por obtener el título. Hay muchas cosas que se hacen por obtener el título, ¿verdad? Nos gustan los títulos, nos gusta ser llamados el señor fulano de tal, o nos gusta tener títulos dentro de nuestro trabajo, supervisor, gerente, etc. Nos esforzamos por esos títulos, ¿sí? En la iglesia no debe hacerse nada por tratar de obtener el título, por ejemplo, de líder, ¿sí? No debemos hacer nada dentro de la iglesia que se haga simplemente porque se nos dé el título de líder. Por poder decir, yo soy líder en la iglesia de tal o cual ministerio, o yo soy líder en la iglesia porque el pastor me escogió para ser líder. Ni el pastor mismo es líder porque él quiso ser líder, el pastor fue llamado a ser líder y por eso está al frente. Pero no es nada que él tenga que en realidad Dios necesite, porque así como él, puede haber 3, 4, 5, 10 personas entre la congregación que Dios lo único que está esperando es que se entreguen a él para hacer lo que él ha estado llamando a hacer, y le va a dar el mismo poder y le va a dar la misma unción y le va a dar la misma habilidad a él que la que el pastor tiene. Y el pastor está aquí mientras el Señor quiera, y una vez que el Señor no quiere, el Señor lo quita y pone a otro. No necesariamente porque haya hecho algo malo, ¿ok? A veces simplemente lo quita porque ya está demasiado viejo y se necesita sangre joven y se necesita alguien con más fuerza y se necesita alguien mejor instruido, pero lo quita. El Señor es quien pone y quita. Entonces nunca debemos hacer las cosas dentro del cuerpo de Cristo por obtener el título de líder. Aunque, y debo también decir esto, aunque querer ser líder no tiene nada de malo, ¿ok? Al contrario, Pablo nos dice en 1 de Timoteo 3 que no tiene nada de malo el que quiera obispado, el que quiera ser líder. Quieren algo que es bueno, quieren algo que Dios ha puesto en su corazón para hacer. Lean a 1 de Timoteo 3. Hay ciertas cosas que él señala ahí que los líderes deben de tener, ciertos comportamientos, ciertos aspectos de su vida que deben de verse. Pero es bueno querer ser líder. Pero no lo hagan por el título nada más. El título de nada sirve si no se practican las responsabilidades que el título impone. ¿Escucharon eso? El título de nada sirve si no se practican las responsabilidades que el título impone, porque todo título trae ciertas responsabilidades con él. Y si lo hacemos nada más por el título, cuando se trate de cumplir con esas responsabilidades, no vamos a poder hacerlo porque nuestro corazón no va a estar en él. Nuestro corazón tiene que estar en él. Y Dios da la habilidad. Sí, pero cuando lo hacemos nada más por el renombre, cuando lo hacemos nada más para tener el título, lo estamos tratando de hacer por nuestras propias fuerzas y nos cansamos del trabajo y no en el trabajo. Y el siervo de Dios debe cansarse en el trabajo, pero no del trabajo. Porque puede ser que Dios lo tenga ahí hasta el último
suspiro de su vida. Es más, es una de mis oraciones. No para asustarlos ni nada, no sé si vaya a pasar o no, pero yo le pido a Dios que el día que me vaya a llamar, me llame mientras esté detrás del púlpito. Después de dar el último amén. Y por favor, les pido a todos los que están aquí, si están presentes ese día, no me revivan. No llamen a la ambulancia. Déjenme que me vaya, por favor. Llegó mi tiempo, se me acabó el corrido y gloria a Dios. Ok, consuelen a mi esposa, consuelen a mis hijos, pero a mí déjenme que me vaya. Ok, ¿me lo prometen? Los que me lo prometan digan amén. Es todo, me quieren ver muerto. Ok, muy bien. Gracias. En serio, gracias. Entonces, no hagan las cosas por vanagloria, por jactarse, no hagan las cosas por el título. Sí, el título de nada sirve si no se practican también las responsabilidades que el título impone sobre la persona. Porque de la misma manera que el título impone autoridad a la persona, el título también impone responsabilidad sobre la persona. Y si queremos el título, tenemos que tomar la responsabilidad también. Y cumplir con esa responsabilidad de acuerdo a lo que Dios, por medio de su Espíritu, nos manda hacer. Sí, hay dos tipos de aspirantes a líderes que yo he visto dentro de la iglesia. ¿Okay? Y dos tipos de líderes, de hecho. Tenemos el primero, que es el líder que es siervo. Líder que es siervo. Que aunque tiene el título de líder, no trata de simplemente con el dedito mágico decirle a todo mundo lo que haga, sino que él mismo puede hacer lo que todo mundo hace, no más que no lo hace porque Dios le ha dado otros líderes que lo hacen juntamente con él, no por él, sino con él. ¿Ok? Ese es uno, el líder que sirve. Y créanme, nuestra iglesia tiene muchos líderes que sirven, que son siervos, que saben liderar, saben ser líderes, pero no les sacan al servicio, por difícil que éste sea. ¿Ok? Y pudiera nombrarlos, ¿sí? Pero entonces les estaría robando las coronas que Dios tiene preparado para ellos en el cielo. Porque ahorita quizás no sean reconocidos, ahorita quizás muchos de ustedes no los conozcan, quizás porque son nuevos, no tienen mucho tiempo viniendo aquí. Pero si han estado aquí con alguna cantidad de tiempo, ustedes saben quiénes son. Porque los ven siempre moviéndose, sirviendo, qué se necesita, dónde se necesita, quién lo necesita, cuánto se necesita. Sí, siempre están dispuestos y siempre están listos a servir. Y luego hay otro tipo de líder, el líder que es consejero. El líder que quiere ser el consejero del pastor, el líder que quiere ser consejero de los líderes. Déjenme decirles una de las características. Pastor, deberíamos de hacer X. Pastor, eso lo deberíamos estar haciendo de esta manera. Hermanos, estas cosas son cosas que todavía se necesitan dentro de la iglesia. Pero nunca están dispuestos a decir, hermanos, deberíamos de hacer esto. ¿Y saben qué? Aquí estoy yo para hacerlo. ¿A qué horas tengo que estar aquí? ¿Cuántos días a la semana? ¿Cuántas veces por mes lo tengo que hacer? Nunca hacen eso. Pero sí son muy buenos para aconsejar en cuanto a lo que se necesita en la iglesia. Son muy buenos para aconsejar en cuanto a cómo se deberían hacer las cosas dentro de la iglesia. Entonces, dos líderes. El líder que es siervo y el líder que es consejero. Pero no hay como el líder que tiene las dos cualidades. Aquel líder que sabe aconsejar, aquel líder que tiene visión, aquel líder que siente el llamado del Señor para que su iglesia haga algo dentro de la comunidad y dice, hermanos, yo estoy dispuesto a estar al frente de esta actividad porque Dios la ha puesto en mi corazón y lo único que necesito son un par de voluntarios para llevarla a cabo. ¿Quién se avienta conmigo? ¿Saben qué? Hasta yo digo, yo mero, dele, arránquese. Porque puedo ver la pasión, puedo ver el deseo, puedo ver que Dios está poniendo en él tanto el querer como el hacer, como vamos a ver más adelante, lo que él está queriendo hacer. Y no está diciendo, esta es mi idea, vayan y háganla. Está diciendo, esta es la visión que Dios me dio y yo quiero llevar a cabo esa visión. Entonces, hay de esas dos clases de líderes.
¿sí? Y uno lo hace por vanagloria a menudo, quizás no todo el tiempo, pero a menudo eso es. Y lo hace sin humildad, lo hace con contienda. Entonces, la primera parte de la fórmula es: no hagan nada por contienda o por vanagloria. Y luego nos dicen la siguiente parte del versículo 3: al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Háganlo con humildad. Ahora, a mí me gusta mucho buscar el significado de las palabras. Porque, por ejemplo, humildad. A veces decimos que alguien es muy humilde e igualamos eso con alguien es muy pobre, ¿verdad? Pero hay pobres muy orgullosos, ¿no es cierto? Mi mamá tiene un dicho que dice: el hambre los tumba, pero el orgullo... A ver, todos juntos. El hambre los tumba, pero el orgullo... se lo saben. ¿Ok? Se lo saben. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Porque es cierto, hay gente pobre, pero muy orgullosa. Y hay gente muy rica que es muy humilde. Entonces necesitamos saber qué significa la humildad para saber cómo se está usando aquí en la palabra de Dios. Y escuchen esto: la humildad es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. ¿Escucharon eso? La humildad es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones. Yo sé cuáles son mis limitaciones. Yo sé hasta dónde puedo ser efectivo o eficaz dentro del ministerio que Dios me ha dado, pero también sé que tengo debilidades. ¿Quién mejor que nosotros sabemos de qué pata cojeamos cada uno de nosotros? Cada uno de ustedes sabe cuáles son sus debilidades. Cada uno de ustedes sabe qué es lo que los acerca a Dios y qué es lo que los aleja de Dios. Cada uno de ustedes sabe qué es lo que los lleva a caer de rodillas delante de Dios en adoración y alabanza, qué es lo que los lleva a abrir la palabra de Dios y buscar el consejo de Dios, y qué es lo que los aleja de todas esas cosas. Todos sabemos. Si decimos que no lo sabemos, nos estamos haciendo tontos nosotros mismos. El problema es que lo sabemos, pero no ponemos ninguna solución a ello. Y no está en nadie más poner la solución a ello dentro de nuestras vidas. Está en nosotros mismos poner esa solución. ¿Sí? Entonces, humildad es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar, hacer las cosas de acuerdo a ese conocimiento. Entonces, si se me está pidiendo que haga algo que yo sé claramente que no estoy capacitado para hacerlo, pero por lo que esto va a significar para mí en cuanto a exaltación o estatus o título, lo que sea, de todas maneras lo hago. Estoy haciéndolo por vanagloria y no lo estoy haciendo por humildad. Si yo sé que estoy débil en algún área de mi vida y no pido ayuda para que esa área de mi vida se fortalezca por, qué sé yo, vergüenza, porque simplemente no quiero que esa área de mi vida sea fortalecida o lo que sea, entonces estoy haciendo las cosas de una manera que muestran vanagloria y no de una manera de humildad. La humildad en realidad es algo que es menospreciado por el mundo, ¿sí? La humildad para el mundo es sinónimo con debilidad. ¿Y saben qué? Hasta cierto punto es cierto. Mis debilidades me hacen ser humilde delante de los demás. Porque yo tengo muchas debilidades que ustedes no conocen. Y ustedes tienen muchos talentos que yo no conozco. Por lo tanto, eso me hace, chihuahua, hombre, la estoy regando al decirlo, pero eso me hace sentirme humilde. Y cuando yo digo que soy humilde, dejo mi humildad, porque entonces yo mismo me estoy catalogando como humilde, cuando en realidad al decir que soy humilde, estoy diciendo cuán vanaglorioso soy, porque estoy haciendo alarde de que soy humilde. ¿Se dieron cuenta de eso? No debo ser yo el que diga qué tan humilde soy. Deben de ser ustedes que al ver mi manera de vivir deciden, esta persona es una persona muy humilde. ¿Sí? No debo ser yo el que debo de tener esos pensamientos acerca de mí. Deben ser los otros los que lo digan. Sí, cuando yo estaba en la industria de la ropa, una de las cosas que quería hacer era cortador de tela. Me encantaba. Y me acuerdo que peleé mucho porque me dieran la oportunidad de cortar. Pero finalmente me la dieron.
Y me puse a practicar y aprender todo lo que podía aprender acerca de cortar, hasta que llegó el punto en el que me ponía un cortador en un extremo del tendido de la tela y yo del otro extremo, y jugábamos carreras para ver quién llegaba al centro primero. Y luego, cuando llegábamos al final, tomábamos la tela de mero abajo y la poníamos encima del patrón, porque una muestra de que alguien es un buen cortador es que se toma la tela de mero abajo del tendido y se pone encima del patrón y está en el mismo tamaño que el patrón. Y eso puede variar si uno le aplica mucha presión o si mueve uno el tendido demasiado rápido, lo que sea. Tenía un supervisor que le decíamos el Pato. Me acuerdo que una vez le gané a uno de los cortadores y saqué la tela y la puse y estaba exacta. Y lo llamé: hey Pato, mira. Y tú que no me querías dar la oportunidad, mira, soy tu mejor cortador ahora. Me acuerdo que el Pato me hizo a un lado y me dijo: Charlie, porque me decían Charlie a mí. No sé por qué, pero me decían Charlie. Me llamó a un lado y me dijo: Charlie, nunca digas eso tú de ti mismo. Que los demás lo digan por ti. Que los demás lo digan por ti. Entonces nunca debemos hacer alarde de lo que nosotros creemos que somos, por buenos que seamos para ello. Nunca debemos de, pues sí, pues que esperaban. No, debemos demostrar humildad. Si los demás lo ven, si los demás lo reconocen, se va a saber. Pero no lo debemos hacer nosotros mismos. Y el mundo menosprecia la humildad porque para ellos es sinónimo de debilidad. Pero ¿saben qué? La humildad es una de las cosas más apreciadas por Dios. ¿Sabían ustedes eso? La humildad es una de las cosas que Dios más aprecia en su pueblo. De hecho, en Proverbios capítulo 22 y el versículo 4, lean conmigo lo que dice: el Señor recompensa a los que le temen con riquezas, honra y vida. ¿Con qué condición? Oh, my goodness. Entonces, ¿quieren tener riquezas, honra y vida de parte del Señor? ¿Qué es necesario? La humildad. La humildad. A menudo queremos todas esas cosas, pero no por humildad, las queremos por el estatus que nos dan. Y a menudo tener esas cosas es una maldición en lugar de una bendición. Y el que lo tiene sabe, y el que no lo tiene quisiera tenerlo, pero cuando lo llega a tener se da cuenta de la maldición que es tenerlo, porque ahora vienen nuevos problemas con ello. En Miqueas capítulo 6 y el versículo 8, la palabra de Dios dice: hombre, el Señor te ha dado a conocer, noten, lo que es bueno y lo que Él espera de ti, y que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y ¿qué? Y humillarte ante tu Dios. Ser humilde delante de Dios. Saber que Él es Dios y yo no. Saber que Él tiene todo en su mano. Saber que Él puede, si Él quisiera, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, aplastarme como la cucaracha que yo sé que soy, pero no lo ha hecho. Y me humillo delante de Él, me muestro humilde delante de Él, porque nunca llegaré a ser lo suficiente, a valer lo suficiente, a hacer obras suficientes para ganarme la salvación que solamente Él puede dar. En Isaías capítulo 57 y el versículo 15, por favor lean esto, subrayenlo en su Biblia si no lo tienen, pero léanlo conmigo. Isaías 57, 15, porque así ha dicho, noten, el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en las alturas en santidad. Escuchen esto por favor. Pero también doy vida a los de espíritu, ¿qué? Humilde y quebrantado, y a los quebrantados de corazón. ¿Saben en dónde vamos a estar? Todos los que humildemente pidamos perdón al Señor, todos los que humildemente nos acerquemos y caigamos humildemente a los pies de Jesucristo con el corazón quebrantado. ¿Saben dónde vamos a estar? En esas mismas alturas en donde se encuentra el Dios alto y sublime. Pero tiene que haber humildad para reconocer la necesidad que cada uno de nosotros tenemos de su salvación. Tiene que haber humildad para reconocernos como pecadores, para saber que no hay nada que nosotros podamos hacer para lograr llegar a esas alturas, que solamente Él lo puede hacer. En el Nuevo Testamento, Santiago nos dice en Santiago 4:10, humíllense ante el Señor. ¿Y qué va a suceder?
Él los exaltará. Humíllense ante el Señor, sean humildes delante del Señor y Él los va a exaltar. Pedro nos dice a su debido tiempo, ¿sí? Entonces hay que ser humildes delante de Dios. Nuestra exaltación viene, nuestra exaltación se aproxima, nuestra exaltación está más cerca ahora que cuando creímos, pero va a ser en el tiempo que Él tenga para exaltarnos y no cuando nosotros queramos ser exaltados. Nosotros tenemos que ser humildes mientras estamos aquí en la tierra. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios aprecia tanto eso en sus hijos? Porque eso fue lo que su Hijo Jesucristo vino a modelar. En Mateo capítulo 11, los versículos 29 y 28, dicen lo siguiente: vengan a mí todos ustedes los agotados de tanto trabajar, que yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy ¿qué? Manso y ¿qué? Humilde de corazón. ¿Y qué vamos a hallar? Descanso para nuestras almas. Mis hermanos, la humildad parece ser una maldición. El corazón quebrantado parece ser una maldición. El perder nuestra vida aquí en la tierra parece ser lo peor que nos pudiera pasar. Pero es en realidad lo mejor que nos puede pasar. Porque cuando llegamos a ese nivel de humildad, ya no tenemos por qué comprobarle a nadie quién somos o lo que somos. Somos simplemente, reconocemos que somos lo que somos por la gracia de Dios y no por nada que nosotros tengamos. Y cuando llegamos a ese punto de humildad, ya no hay por qué trabajar, ya no hay por qué luchar tanto, ya no hay por qué tratar de mantenerse encima de todos, ya no hay por qué tratar de mantener el puesto, ya no hay por qué tratar de mantener el estatus, ya no hay por qué tratar de mantener el título, porque saben que mi identidad está en Cristo Jesús y en su humildad y no necesito nada de eso. Y descanso. Descanso. ¿Sí? Porque cuando no tenemos nada que probarle a nadie, podemos descansar. Es cuando estamos tratando de probarle a todo el mundo cuánto valemos y quiénes somos, que tenemos esa constante lucha para mantener esas cosas. Pero cuando llegamos a ese punto de humildad, Señor, yo sé, ahorita me tengo que humillar, ahorita tengo que ser humillado, ahorita tengo que ver a todos los demás como mejor que yo, ahorita tengo que ver a todos los demás como más dignos que yo, pero yo sé, creo en tu palabra y va a llegar el día en el que tú me vas a exaltar más alto de lo que jamás pensé que pudiera ser exaltado. Y ese va a ser el día que espero. Ese es el día que ansío en mi corazón. Porque vamos a estar en donde Él nos ha puesto. Y cuando estamos en donde Él nos ha puesto, podemos estar completamente contentos. Amén. Sigue diciendo ahí, considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Ahora, aquí hay algo que debo decir. Porque podemos llenarnos de autocompasión y estar siempre, todo el mundo es mejor que yo. Yo como Pablo, yo soy el jefe de todos los pecados. Yo soy el peor de todos, hermanos. Ustedes todos son mejor que yo. Y yo soy el más desdichado de todos, porque como yo no hay otro pecador. Todos somos pecadores, ¿sí? Hay dos tipos de pecadores nada más. El pecador arrepentido que pidió perdón a Dios por sus pecados. Pecador humilde que ha reconocido su necesidad de Cristo. Y el pecador que está lleno de sí mismo y que cree que por su propia justicia un día Dios lo va a dejar entrar al cielo porque es lo suficientemente bueno. Entonces, si todos nosotros los que estamos aquí nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos pedido perdón a Dios y ahora Cristo está en nuestro corazón y es nuestro Señor y Salvador, saben que todos somos iguales. Todos somos iguales. Y cuando llevamos este versículo y lo llevamos a ese extremo, ¿sí? Y nos empezamos a ver nosotros como lo peor y a los demás como uy, qué bárbaro, ellos están a un nivel muy alto, yo nunca podría llegar a ese nivel. ¿Saben cómo se llama eso? Falsa humildad. Porque hay mucha gente que dice, se golpean el pecho, ¿verdad? Por mi culpa, por mi grande culpa. Por mi culpa. Yo sé que es tu culpa, arrepiéntete, pídele perdón a Dios y vas a dejar de sentir tu culpa. Humíllate delante de Él y vas a dejar de sentir ese peso de la culpabilidad del pecado. Confiésale a Él tu pecado y vas a dejar de sentir esa carga
que nada puede quitarte. Y saben que la falsa humildad es a menudo una manera también de evadir la responsabilidad. Porque si yo nunca soy bueno, si yo nunca tengo nada bueno que ofrecer, si Dios no me ha dado dones a mí que pueda usar para el beneficio del cuerpo de Cristo, por lo malo que soy, eso me ayuda a evadirme responsabilidad hacia el cuerpo de Cristo. Hermano, ¿le gustaría servir como mujer? Oh, no se imagina, no sabe con quién está hablando, hermano, no sabe con quién está hablando. Soy el peor de... No merezco ser ni mujer siquiera. No, yo sé que no lo merece, pero si es cristiano debe querer serlo porque es servir al que lo salvó. Oigo cantar a alguien, hermana, debería de cantar allá al frente. Oh, no, hermano, por favor, usted no sabe, yo solamente canto en el baño y es que... No, si conociera mi vida y la clase de mujer con la que está hablando, ni siquiera me dirigiera la palabra. Bueno, pues Dios la trajo aquí, Dios me hizo a mí escuchar su voz y Dios me ha puesto en el corazón que le pida que se una al grupo de alabanza. Entonces el Señor quizás la esté llamando a usted y al unirse al grupo de alabanza va a llegar el punto en el cual va a sentir el llamado y la mano de Dios sobre su vida y va a ver cómo Dios le ha dado habilidades que usted nunca supo que tenía y va a caer rendida delante de los pies de Cristo y va a tener o comenzar a tener esa relación que Él desea tener con usted. Hay gente que me dice a veces cuáles son los requisitos para dirigir en el grupo de alabanza. Hay uno, tener corazón de adorador. Tener corazón de adorador y no considerarse el líder de alabanza, sino considerarse el adorador líder. ¿Ok? Y eso es lo que se necesita para todos los ministerios en la iglesia. Eso quiere decir entonces que lo que esto quiere decir acerca de que considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, quiere decir que nos vemos honestamente a nosotros mismos y reconocemos que tenemos fallas que los demás desconocen. Como les decía antes, yo tengo fallas que ustedes desconocen, pero ustedes tienen fallas que yo desconozco también. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad que sí? Pero también reconocer que ellos tienen virtudes que yo no poseo. Yo sé que ustedes tienen virtudes que yo no poseo. Pero ustedes deben saber que yo tengo virtudes que ustedes no poseen. Entonces, eso es lo que quiere decir considerar a los demás como mejores o considerar cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Hey, este hermano, por lo que veo, Dios tiene su mano sobre él y my goodness, qué bárbaro, cómo le ha dado dones, cómo le ha dado habilidades. ¿Sí? Pero yo sé que también tiene debilidades. Así es que voy a orar por él. O sea, los domingos en la mañana oro por todos los hermanos que están ahí atrás, por los hermanos la hermana que va a dar los anuncios, los líderes de alabanza. Oro por todos ellos, los pongo en las manos de Dios para que obren, hagan la obra de acuerdo a lo que el Señor les dé, de acuerdo a las fuerzas de Él. Entonces, quiere decir, no necesariamente que siempre estamos dándonos de latigazos, autoflagelándonos nosotros mismos por lo malo que somos y a los demás considerándolos unos santos, que todos somos, sino que reconozco que tengo fallas, que los demás no saben que tengo y reconozco que ellos tienen virtudes que yo no tengo. Eso es lo que quiere decir. Noten lo que dice Pablo a los romanos en Romanos capítulo 12 y el versículo 3. Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes, pongan atención a esta parte, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Noten lo que dice ahí, por favor. Tengan un buen concepto de sí mismos, es lo que está diciendo, pero no más allá del que deben tener debido a que nadie es perfecto. ¿Se dan cuenta de eso? Noten lo que dice. No tengan más alto concepto de sí del que debe tener. Todos debemos tener un concepto de nosotros mismos. Un buen concepto de nosotros mismos. No porque lo merezcamos o porque necesitamos tener autoestima, sino porque Dios estuvo dispuesto a pagar con la sangre de su Hijo por redimirnos a cada uno de nosotros. Y eso nos da un valor tremendo a cada uno de nosotros. ¿Ok? Pero no vayamos más allá de lo que debemos ir. Mantengámoslos en check, ¿verdad? Como decimos en inglés.
Veo cosas a veces en Facebook, soy hija del rey, soy hijo del rey, soy esto y aquello y lo demás y todo eso. Es cierto. Pero no porque naciste con sangre azul, sino porque Cristo derramó su sangre carmesí en la cruz para comprarte y redimirte del pecado sin merecerlo. Y a veces hasta luchaste en contra de Él. Y hasta que finalmente llegaste al conocimiento de lo grande de tu pecado delante de un Dios santo, fue cuando finalmente te rendiste a sus pies. Entonces no podemos hacer, aunque lo somos, si vamos a seguir lo que la Biblia dice aquí, no vamos a hacer alarde de ello, porque no fue nada que nosotros hayamos logrado por nosotros mismos. Dios tiene solamente un hijo engendrado por Él, y ese es Jesucristo. Todos los demás somos hijos adoptivos. ¿Sí? El único que se puede jactar de tener los genes de Dios en su mismo cuerpo es Jesucristo. Eso es lo que quiere decir Pablo aquí. Tengan un buen concepto de ustedes, pero no más alto del que deben tener, sino que piense de sí con sensatez según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En Romanos 12:10, escuchen o lean conmigo lo que dice Pablo de nuevo. Romanos 12:10 dice: amémonos unos a otros, ¿con qué? Con amor fraternal. Y luego noten lo que dice: respetemos y mostremos deferencia hacia los demás. Deferencia quiere decir básicamente preferir a los demás, dándole lugar de honra a los demás antes de tomarlo yo. Los demás están antes que yo, sus necesidades están antes que las mías. Entonces cuando yo vengo aquí, ando buscando en qué puedo servirles a mis hermanos. Ando buscando qué cosa falta por hacer para yo ofrecerme para hacerlo. Ando buscando qué puedo hacer para que todos estén cómodos y tranquilos y escuchando la palabra de Dios y alabando al Señor con sus voces, levantando sus manos y corazones en adoración y alabanza. Eso es lo que vengo a hacer, y eso es lo que debemos venir a hacer todos, y dar deferencia o preferencia a los demás y darles el lugar de honra a ellos. Escuchen esto, por favor. Cuando estimamos a los demás como superiores, nos preocupamos por sus necesidades y por sus preocupaciones. Y cuando tenemos esa mentalidad, podemos experimentar la unidad que trae el gozo del cual Pablo está hablando o está buscando en la iglesia. Si yo los considero a todos ustedes, ¿sí? Si yo los estimo a todos ustedes como superiores a mí, voy a hacer todo lo que esté en mi poder hacer para que ustedes estén tranquilos, calmados, escuchando la palabra de Dios, siendo bendecidos por ello. Si yo los considero a ustedes como superiores a mí y ustedes me ven a mí como superiores a ustedes, entonces tenemos un grupo de personas en el cual todos nos respetamos los unos a los otros, y esto fomenta la unidad. Les digo algo importante: esto deben llevarlo a su casa y deben practicarlo en su matrimonio y deben practicarlo con sus hijos. Consideren a su cónyuge como más dignos de honra que ustedes mismos. Cada uno. Hombres a sus esposas. Mujeres, no debería decir a sus esposas, ¿verdad? Porque implica hombres a su esposa. Bueno, pero tampoco esos. Ok, a sus cónyuges. Ok. Hombres, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mujeres, sométanse a su marido como al Señor en todo. Para poder hacer eso, tanto el uno como el otro tiene que ver al otro como superior a sí mismo. Y si aplicamos ese principio que el Señor nos pide que apliquemos en la iglesia, lo aplicamos en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, ¿saben cuál va a ser el mayor pleito que vamos a tener? ¿Nadie? Vamos a estarle diciendo al otro: ya no, por favor. Ya hiciste suficiente.
Ya, viejo, llegas tarde, llegas cansado del trabajo, te pones a cuidar, a bañar a los chamacos, a cambiarlos de ropa, luego me ayudas a terminar la cena y luego te lavas los trastes después de la cena y los guardas y luego te pones a ver si necesitas limpiar el baño y te pones a limpiarlo. Por favor, ya, descansa. Y el esposo va a decir, mi amor, qué bárbaro, siempre estás trabajando. Me voy al trabajo a las 6 de la mañana y andas parada, ya me hiciste el lonche, estás preparando a los chamacos, le estás haciendo lonche para la escuela, andas limpiando la recámara para que todo quede bien porque te tienes que ir a trabajar y luego llegas antes que yo y te pones a cocinar y me cocinas el platillo favorito la mayor parte de las veces y me lavas la ropa y me planchas y vieja, ya, por favor, descansa, acuéstate a dormir. Yo hago todo eso hoy. Wow, ¿quiénes quieren tener ese pleito en casa todos los días? Tienen que considerar al otro como mejor que ustedes mismos. Tienen que considerar al otro como que merecen mayor honra que ustedes mismos. Ahora leímos Romanos 12:3 y luego leímos Romanos 12:10. Pero entre Romanos 12:3 y Romanos 12:10 se nos dice cómo se aplica esto a la iglesia. Así es que vamos a leer Romanos capítulo 12, comenzando con el versículo 3 y hasta el versículo 10. Noten lo que dice Pablo. Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque así como en un cuerpo, hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función. Así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a los demás. Ya que tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, si tenemos el don de profecía, usémosla conforme a la medida de la fe. Si tenemos el don de servicio, sirvamos. Si tenemos el don de la enseñanza, enseñemos. Si tenemos el don de exhortación, exhortemos. Si debemos repartir, hagámoslo con generosidad. Si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. Nuestro amor debe ser sincero. Aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Amémonos unos a otros con amor fraternal y respetemos y mostremos deferencia a los demás. ¿Se fijan ustedes? Ese es el resultado. En que cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo vamos a estar haciendo lo que debemos hacer y el cuerpo va a crecer. El cuerpo va a estar saludable. ¿Sí? El cuerpo va a cumplir con el llamado del Señor. Y luego noten lo que dice en el versículo 4 de Filipenses 2. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Que sigue con el mismo tema. No quiere decir que no busquemos por nuestro propio interés. Debemos buscar por nuestro propio interés, pero no busquemos cada uno nuestro propio interés, sino cada cual también por el de los demás. Entonces deben ser importantes nuestros intereses, pero también deben ser importantes los de los demás. ¿Sí? Entonces eso es lo que debemos de hacer. Y para terminar con este pensamiento, ¿en dónde y en quién encontramos el mejor ejemplo de cómo se hace todo esto? Alguien dígalo, por favor. Jesucristo. Jesucristo. Por eso noten ahí el versículo 5 y siguientes. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que haya en ustedes, para que todo eso sea logrado, para que todo eso se pueda hacer, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Otra traducción puede decir que haya en ustedes la misma manera de pensar que tuvo Cristo Jesús. Noten, versículo 6, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. No estimó el ser igual a Dios algo a que aferrarse. No dijo, yo soy Dios y no voy y nadie me va a hacer ir y yo no voy a morir por esos ingratos y yo no voy a morir por esos pecadores. Yo estoy aquí bien en mi trono celestial y nada me va a mover de aquí. No se aferró a ello.
dejó su trono celestial y luego dice, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Ahora, algo que quiero aclarar aquí, no se despojó de su deidad, ¿ok? No se despojó de su deidad. El Señor Jesucristo, 100% del tiempo que vivió en la tierra fue 100% Dios. ¿Escucharon eso? 100% del tiempo que Jesucristo estuvo en la tierra fue 100% Dios, pero vivió su vida 100% como hombre. ¿Ok? En todo momento tuvo la habilidad de obrar como el Dios omnipotente que era, pero se sometió al Padre. Nunca dejó de ser Dios. 100% del tiempo que vivió en la tierra fue 100% Dios, pero vivió su vida 100% como hombre. Noten que dice se despojó. Se despojó. Otra manera de verlo es se derramó, se vació a sí mismo de todo lo que tenía dentro, de su vida básicamente. Por eso el profeta Isaías en Isaías 53:12 nos dice lo siguiente: por eso yo le daré parte con los grandes y él repartirá despojos con los fuertes. ¿Por qué? Porque él derramará su vida hasta la muerte y será contado como los pecadores. Tomó forma de siervo y se hizo semejante a nosotros, se hizo mortal. Se hizo mortal porque como Dios no podía morir, como hombre tuvo la habilidad para morir y por medio de esa muerte pagar por nuestros pecados y vencer a la muerte también, al resucitar al tercer día. Se hizo mortal y tomó las limitaciones que los hombres tienen. Sintió hambre, sintió cansancio, sintió tristeza, sintió coraje. ¿Ok? Se hizo como uno de nosotros. Versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Muerte de cruz. Un castigo y una muerte diseñada para ser impuesta sobre los peores de los criminales, lo cual él nunca fue. Sí, Pablo le escribe a los Corintios en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él, en Cristo, nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Sí, no cometió ningún pecado. En Hebreos capítulo 12, los versículos 12 al 4 dice, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba, que era estar con nosotros en el cielo, sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Y luego noten lo que dice el versículo 3. Por lo tanto, consideren aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores para que no se cansen y se desanimen. Consideren cómo él siendo obediente, cómo él siendo puro, santo y bueno, sufrió todo lo que sufrió de parte de pecadores. Y al considerar eso les va a ayudar a que no se cansen ni se desanimen en su propia carrera. En el versículo 4 noten que dice, en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir. ¿Hasta qué? Hasta derramar su sangre. ¿Es cierto? Ninguno de nosotros ha tenido que luchar contra el pecado a tal grado que derramamos nuestra sangre. Él lo hizo por nosotros. Y porque lo hizo, noten lo que dice el versículo 9, 10 y 11. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Que quiere decir hasta la posición más alta que se pueda exaltar a alguien. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Toda lengua lo va a confesar, toda rodilla se va a doblar. Y lo hacen hoy o lo hacen después. Pero si lo hacen después van a ser forzados a hacerlo. Si lo hacen hoy va a ser por su propia voluntad y Dios los recibe en Él para ser perdonados y ser llevados con Él en gloria. Lean conmigo lo que dice el Salmo 2 y voy a pedir al grupo de alabanza que pase al frente mientras leemos las escrituras. En el Salmo 2, los versículos 1 al 12 dice, ¿por qué se rebelan los pueblos? ¿Por qué conspiran las naciones? Los reyes de la tierra hacen alianzas, los caudillos se declaran en contra del Señor y de su Mesías, de su Cristo, de su ungido. Y dicen, vamos a quitarnos sus cadenas, vamos a librarnos de sus ataduras.
Versículo 4 dice, el que reina en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos, pero ya enfurecido les habla y con su enojo los deja turbados. Ya he establecido a mi rey sobre el monte Sión, mi lugar santo. Yo daré a conocer el decreto que el Señor me ha comunicado. Tú eres mi hijo, hablando de Jesús. En este día te he engendrado. Pídeme que te dé las naciones como herencia, y tuyos serán los confines de la tierra. Someterás a las naciones con cetro de hierro, como nos dice en Apocalipsis, y las destrozarás como a vasijas de barro. Ustedes los reyes, sean prudentes. Ustedes los jueces, admitan corrección. Sirvan al Señor con reverencia y ríndanle culto con temor reverente. Noten el versículo 12, ríndanse a los pies de su Hijo, no sea que Él se enoje y ustedes perezcan, pues su enojo se enciende de repente. Bienaventurados son quienes, los que en Él confían. ¿Se fijan? Ahora, esto no me trae gozo a mí, como le trae gozo a mucha gente, ¿verdad? Un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Y es cierto, pero ¿saben lo que eso significa? Que hay mucha gente incrédula que un día va a ser golpeada con el cetro de hierro y va a ser desmoronada. Va a ser desmoronada. Y eso nos debe llevar a nuestras rodillas y nos debe de llevar a pedir al Señor que nos dé el denuedo que necesitamos para predicar el Evangelio por donde quiera que vayamos. Pedro nos dice en 1 de Pedro 2, los versículos 4 al 8, acérquense a Él, a la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Por eso dice la Escritura, miren, yo pongo en Sión la principal piedra angular, escogida y preciosa, y el que crea en ella no será avergonzado. Para ustedes los que creen, Él es de gran valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace tropezar. Porque al ser desobedientes, ellos tropiezan en la palabra, para lo cual estaban ya destinados. Una última advertencia, si me dejan. Y esta advertencia viene de los labios del Señor Jesús, citando la misma escritura en Mateo capítulo 21, versículos 42 y 23. Las palabras de Jesús aquí. ¿Nunca leyeron las escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular. Esto lo ha hecho el Señor. Y nuestros ojos, y a nuestros ojos es una maravilla. Por tanto les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes, hablándole a los fariseos, para dárselo a gente que produzca los frutos que debe dar, hablando de todos los que iban a creer en él. Versículo 44, noten lo que dice por favor, el que caiga sobre esta piedra será quebrantado. Es una garantía que si caemos sobre él vamos a ser quebrantados, pero aquel sobre quien ella caiga quedará desmenuzado, quedará molido hasta el polvo. Hermanos, hermanas, amigos y amigas que están aquí con nosotros hoy, Dios está haciendo un llamado al arrepentimiento, al verdadero arrepentimiento. Dios está haciendo un llamado a no sentir como que ya lo sabemos todo y acercarnos verdaderamente a Él y caer a los pies de Cristo, a creer en Dios el Padre, a creer en Dios el Hijo, a creer en Dios el Espíritu Santo y saber que es solamente ese Dios el que nos puede salvar. Y debemos de ir a Él con humildad y pedirle que nos salve. Amén. The creed. Yo creo, I believe. Vamos a orar. Inclinen sus rostros, cierren sus ojos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor. Gracias por tu palabra. Gracias Señor por lo que nos has enseñado hoy. Gracias Señor porque está tan claro. Y Señor, yo te pido por cada persona que está aquí entre nosotros hoy. Bendíceles, guárdales, protégeles, pero sobre todo habla a sus corazones, Señor. Y si hubiera entre nosotros alguien que no cree, alguien que no ha caído sobre la roca, alguien que no ha sido quebrantado todavía, Señor, ayúdale a ver que necesita caer sobre la roca y ser quebrantado antes de que esa roca caiga sobre él o ella y lo muela hasta polvo. Así donde están, ahí en su asiento, los que nos están viendo ahorita en vivo por internet, si hay necesidad de acercarse a la roca,
Lo único que tienen que hacer es decir: Señor, hoy vengo a ti. Reconozco que soy pecador. Reconozco que no me puedo salvar yo solo o yo sola. Señor, perdóname. Me arrepiento de mi pecado. Me vuelvo a ti. Recíbeme, Señor. Recíbeme y llévame a tu reino contigo. Te lo pido no por mi justicia, sino en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Señor, tú has visto a cada persona que ha hecho esta oración esta mañana. Padre, da a su corazón, por el poder de tu Espíritu, la seguridad de que puede saber que es salvo o salva y de que el cielo es suyo. Ayúdale a creer, Señor, todo lo que tu palabra nos enseña y a seguir tus instrucciones. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, nos ponemos de pie y cantamos una vez más.